Buenas tardes, mis queridas bullangueras, mis queridos bullangueros. Acá estamos nuevamente con la Asamblea de Hinchas Azules en esta instancia de poder compartir temas interesantes que tienen que ver con nuestra salud mental, con nuestra salud cerebral, con el funcionamiento de nuestras emociones en esta época compleja, difícil, que ha sido estar bajo este contexto de pandemia. No puedo dejar de soslayar que este ha sido un fin de semana tremendamente complejo para nuestro país, para nuestro pueblo fundamentalmente, donde hemos visto una serie de incoherencias por parte de la administración del Estado, porque esto no es un gobierno, es una administración del Estado, y que lamentablemente ha implicado pérdidas de vidas humanas y lamentables consecuencias desde el punto de vista social, económico y probablemente también desde el punto de vista de nuestra salud mental. Así que agradecer a la Asamblea de Hinchas Azules por dar la oportunidad de poder compartir algunos elementos, algunos ejes que sirven para poder abordar de mejor manera este tiempo de pandemia, ¿no? Aquí estoy con mi chunchito, con mi mascota oficial de nuestra casa. Así que hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema también bastante novedoso, que es el que tiene que ver con el funcionamiento de lo que se llama el cerebro triuno, ¿ya? Esta es una teoría que comenzó ya hace bastantes años, hace ya más de 30 años, pero que se fue consolidando a razón de la década de los 90 y que nos acerca a una mirada del funcionamiento cerebral bastante interesante, ¿ya? Entonces yo se las voy a ir comentando, les voy a compartir. Tengo problemas con mi sistema audiovisual desde el computador, pero vamos a mostrar unas láminas que tengo acá en mi computador. Y miren, ese es el famoso modelo del cerebro triuno. ¿En qué consiste esta teoría? Esta teoría la elaboró un señor norteamericano de nombre Paul MacLean, donde él estableció la existencia de un funcionamiento cerebral basado en tres partes, ¿ya? No es que tengamos tres cerebros, sino que más bien tenemos tres funciones predominantes en nuestro cerebro. Una primera parte que está acá abajo, que ustedes ven ahí en la primera flecha, que dice cerebro reptil, básico o paleoencéfalo. Qué nombre más raro. Después viene el cerebro límbico o mesencéfalo y después el cerebro neocortical. Entonces, ¿cuál es la teoría del cerebro triuno? La teoría del cerebro triuno dice que cada uno de estos aspectos del cerebro, de estas funciones cerebrales, inciden de distinta manera en nuestro funcionamiento conductual, ¿ya? Y les voy a mostrar otra lámina que tiene que ver con esto del cerebro triuno. Ahí está el señor Paul MacLean, ¿no?, que hablaba de estas tres funciones, del cerebro reptil, del cerebro límbico y del cerebro neocortesiano, ¿ya? Cuando él habla del primer cerebro, del cerebro reptil, se está refiriendo a la zona del cerebro más antigua, que tiene muchos miles de años, y que en el fondo es aquella zona que monitorea nuestros instintos. De ahí el nombre de cerebro reptiliano, ¿ya? ¿Qué parte del cerebro sería esa? Sería donde empieza nuestra nuca, que ahí anida nuestro tronco encefálico, nuestro cerebelo, y básicamente el cerebro reptiliano tendría un patrón de responsabilidad cuando yo genero un comportamiento reactivo de acuerdo a una situación en la cual yo me pueda sentir bajo amenaza, ¿ya? Ahí es cuando yo reaccionaría con este cerebro reptiliano, con este cerebro instintivo. Porque este cerebro es el que tenían los primeros seres humanos bípedos en la antigüedad, que salían de casa, salían a buscar comida, ¿cierto? Y salían con esta inquietud de que les pudiera pasar algo y básicamente tenían que estar permanentemente bajo amenaza, bajo protección y bajo cuidado. Entonces,
este cerebro reptiliano, ¿lo usaremos los seres humanos cuando nos sentimos bajo amenaza, cuando nos enojamos al día de hoy? Bueno, claramente la respuesta es que sí. Nosotros cuando nos sentimos bajo amenaza, cuando nos sentimos en una situación de temor, como por ejemplo la actual pandemia que estamos viviendo, estamos permanentemente sintiéndonos bajo riesgo. Y bajo riesgo lo único que nosotros queremos es defendernos, ¿ya? Ese es el funcionamiento del cerebro reptiliano, de esta primera parte del cerebro límbico, ¿ya? Aquel que tiene que ver con el cuidado, aquel que tiene que ver con los instintos, con el sentido de protección y que nos va a hacer huir de todo aquello que nos ponga en riesgo, ¿ya? Ese es el primero de esta triada que nos ofrece Pygmalion. El segundo cerebro sería aquel que se denomina el cerebro límbico, que lo hemos hablado harto acá en estas charlas, que tiene que ver con el cerebro que administra nuestras emociones, ¿ya? La función fundamental es expresar las emociones, trabajar sobre los afectos, sobre los sistemas de satisfacción y sobre los sistemas de aprendizaje, ¿ya? Y como el sistema límbico ya sabemos está al interior de nuestro cerebro, por eso se le denomina límbico, porque no tenemos tanta claridad respecto de cuántos órganos más contiene, por eso que cuando comenzó a consignársele se le llamó como límbico, como en el limbo, como en la nada, pero está al interior de nuestro cerebro. Y este cerebro es el que cautela el funcionamiento de nuestras emociones. Entonces, por una parte, el reptiliano cautela nuestros instintos y el cerebro límbico cautela nuestras emociones. Y tenemos un tercer cerebrito, que es el cerebro neocortesiano, que se llama. Que es este cerebro el que está ubicado en la zona prefrontal de nuestra cabeza, en nuestra frente, y de ahí se despliega hacia atrás, y que es el cerebro que nos permite tomar decisiones, ¿ya? Es el cerebro donde se producen los procesos intelectuales. Entonces, dicho esto, porque me interesaba que pudieran ver el funcionamiento de este cerebrito, volvamos acá. Entonces, ¿qué tendrá que ver este funcionamiento del sistema reptiliano, del sistema límbico, que me hizo Chunchito, con el funcionamiento de nuestro comportamiento frente a los conflictos? Tiene mucho que ver, queridos camaradas. Primero, y ya lo hemos visto antes con el funcionamiento amigdalar, cuando usted se siente bajo amenaza, cuando usted siente que su vida está en riesgo, inmediatamente su cerebro da la orden de que usted se defienda. ¿Por qué? Porque su cerebro, la primera gran tarea que tiene es mantenerla viva y mantenerlo vivo. No tiene otra presunción. Quiere que respiremos, quiere que caminemos, quiere que funcione nuestro sistema digestivo, quiere que funcione nuestro sistema cardíaco, quiere que nuestra presión arterial esté ordenada. Entonces, cuando nuestro cuerpo percibe una amenaza, cualquiera ésta sea, verídica o imaginaria, porque también a veces tenemos enemigos imaginarios, cosas que nos han ocurrido antes y que traemos permanentemente a nuestra vida de hoy con el objetivo de seguir peleando con un fantasma, por ejemplo, ¿ya? Con el objetivo de pelear con un enemigo imaginario o alguien que ya no está en nuestra vida y que nosotros permanentemente lo traemos hasta acá. Entonces, cuando usted está enojada, cuando usted está enojado, está bajo dominio de la amígdala cerebral, que ya lo hemos conversado, y bajo predominio de este cerebro reptiliano. Cuando nosotros estamos bajo estos predominios, no hay ninguna posibilidad de razonar, no hay ninguna posibilidad que nosotros podamos conversar o dialogar, o llegar a un acuerdo, o resolver un conflicto de buena manera, ¿ya? Por eso que este cerebro reptiliano se relaciona con nuestra parte más primitiva, nuestra parte más instintiva. Y por eso, si bien es cierto, es necesario de usar como un mecanismo de defensa, no es dable pensar en mantenernos bajo
cerebro reptiliano durante mucho tiempo en un conflicto, porque lo más probable es que lleguemos a las manos, que pasemos a tener una trifulca mucho mayor y tengamos consecuencias de eso, ¿ya? Por eso que es importante la transición que se tiene que producir desde este factor instintivo al factor emocional. Y ahí es importante que aparezca el funcionamiento de nuestra amígdala cerebral. Porque ¿qué hace la amígdala? La amígdala recibe la información de su sistema perceptual. Usted va caminando tranquilamente por la calle, de pronto sintió pasos detrás suyo y su instinto le dice: acelera el camino, acelera el tranco o llama por teléfono. Usted en ese minuto está activando su sistema reptiliano, porque es su sistema de sobrevivencia, y le está dando una información a su amígdala cerebral. ¿Qué va a hacer su amígdala cerebral? Su amígdala cerebral va a activar respuestas emocionales. ¿Cuáles son esas respuestas? Las básicas: ataque, bloqueo o huida. Si alguien la viene persiguiendo o lo viene persiguiendo, usted rápidamente va a acelerar el tranco y va a huir. De lo contrario, usted va a confrontar y va a decir: oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás persiguiendo? O puede bloquearse, puede sencillamente inmovilizarse y no tener capacidad de respuesta. Esas tres posibilidades las administra la amígdala, que son respuestas instintivas y que serían más del predominio del cerebro reptiliano. Pero usted tiene otro cerebro, tiene esta otra capa de órganos que hacen funcionar su sistema límbico, de donde también participa la amígdala. Entonces la amígdala dice: ya, ataque, bloqueo, huida. Usted reaccionó e inmediatamente vino una emoción, que en este caso, como sintió temor, va a ser de miedo, y si tuvo alguna pérdida o la atacaron, va a ser de rabia y de frustración y de ansiedad. Y ahí se va a activar su sistema límbico, ¿ya? ¿Qué es lo importante de un conflicto? Que el predominio va a ser instintivo emocional. Permanentemente nosotros vamos a estar en esta diada de que o nos enojamos y vamos a la pelea, y de ahí fluyen emociones como la rabia, la frustración, el miedo, o en casos como el de ahora, que hay harta tristeza acumulada en el ambiente. Entonces, si usted tiene predominio de esos dos sistemas frente a un conflicto, podríamos decir que poco y nada podemos hacer, porque estaríamos condenados a seguir discutiendo y peleando todo el rato. No, porque usted tiene un tercer cerebro, que es el neocórtex, que es aquí, en esta zona, donde usted toma las decisiones, donde usted puede reflexionar, donde usted puede tomar la decisión de dejarse llevar por la amígdala cerebral o sencillamente protegerse con otras emociones y hacer imperativo de su razonamiento, de su lógica. Y esto es súper importante, porque esta zona neocortesiana, esta zona donde está el análisis, la abstracción, la capacidad de juicio crítico, el razonamiento, demora en madurar. ¿Ya? No es que uno nazca bebé a los 3 meses y esté razonando y está haciendo un análisis crítico de la situación. No, eso no pasa. Esta zona es la que más tarde demora en relacionarse en términos del crecimiento de sus neuronas, de la consolidación neuronal. Y cuando digo tarde, estoy hablando de los 25 a los 30 años. Entonces, la posibilidad que tenemos de estar presos o presas de nuestras emociones y de nuestros instintos tiene una muy larga data en el tiempo. Es mucho el tiempo que tenemos que esperar para madurar de manera natural. Por eso que los seres humanos tenemos que aprender a modular nuestras emociones, a moderar nuestros instintos y a darle un sentido lógico y de razonamiento a nuestras acciones. Y para eso, para poder hacer ese dominio, hay técnicas y métodos que uno los puede usar desde la más primera infancia en adelante para
no estar preso de estos instintos y de estas emociones. ¿Por qué? Porque uno podría decir, bueno, pero si yo quiero ser instintivo lo soy, si yo quiero ser emocional lo soy. Ok, nadie se puede meter en la vida del otro. Sin embargo, el desgaste que usted va a tener en su salud cerebral va a ser altísimo. Porque recuerde siempre que cuando usted activa su sistema reptiliano y empieza solo a defenderse, está liberando permanentemente cortisol y adrenalina. Y esas dos hormonas que también funcionan en nuestro cerebro y también funcionan en nuestro cuerpo, generan alteraciones significativas. Lo vimos la otra vez en el estrés. ¿Qué generan? Generan ritmos cardíacos acelerados, desmejoran nuestra presión arterial, hacen que nuestra oxigenación sea sumamente baja, entran a dirimir en nuestro sistema digestivo, incluso influyen en nuestro deseo sexual. Entonces, si yo ando peleando, usted anda peleando todo el rato, a cada rato, obviamente que su libido va a bajar, porque está tan enfocada su emocionalidad en defenderse, que no tiene ganas de estar con alguien, que no tiene ganas de dar o de recibir cariño. Entonces, ¿qué podemos hacer para regular? ¿Por qué Paul MacLean planteaba esto? Porque, en primer lugar, el ser humano no es violento por naturaleza. Esa es una teoría larga que se ha relacionado con el tema del predominio de los más fuertes sobre los más débiles, la teoría darwiniana, ¿no? Y que habían seres de primera y de segunda clase desde el punto de vista físico, fisiológico, biológico y comportamental. En realidad, el cerebro de todo ser humano funciona igual. Lo distinto son las interpretaciones que nosotros tenemos de la realidad y la forma distinta en la cual podemos actuar frente a un determinado estímulo. Entonces usted ve que hay teorías y técnicas, por ejemplo, como el yoga, como el mindfulness, como los ejercicios de respiración profunda, que ayudan a desactivar este sistema reptiliano, que ayudan a desactivar la amígdala cerebral y que lo llevan a un estado de mayor quietud y de mayor templanza. ¿Ya? Evidentemente, si usted está discutiendo, si yo estoy discutiendo en ese minuto, tengo mi sistema reptiliano plenamente tomada mi conducta, tomada mi cuerpo, y yo estoy discutiendo y estoy levantando las manos y todo eso. Ok, eso puede ocurrir. Pero tiene que venir un minuto en que yo bajo de esa sensación de malestar, bajo de esa sensación de enemistad y le doy permiso a mi sistema neocortesiano de empezar a tomar decisiones y de empezar a resolver el conflicto que se produjo porque yo me sentí amenazada. Entonces, ¿qué cosas nos sirven para activar este circuito y proteger nuestro cerebro triuno? En primer lugar, sirven mucho los sistemas de relajación, los sistemas de respiración profunda. Usted puede sentarse muy tranquilamente después de haber discutido con alguien y lo primero aconsejable es tomar agua y respirar profundo. ¿Ya? Tomar agua, ¿por qué? Porque es oxígeno. Y porque cuando usted toma agua, oxigena su cerebro, oxigena su cuerpo. Recuerde que usted tiene un 70% de agua en todo su cuerpo y mismo porcentaje en su cerebro. Somos seres acuosos, por ende, el que tomemos agua hace que nos equilibremos, haya esta cosa que dicen los químicos, la homeostasis, ¿no? Entre lo externo y lo interno. Entonces, si usted bebe agua, si usted respira profundo, si usted se come un dulcecito, un frugelé, un caramelo, un trocito de chocolate, va a llevar a su organismo a bajar este sistema reptiliano, a modular sus emociones y va a colaborar para que, llegando glucosa a su cerebro, que es el alimento de nuestro cerebro, que es azúcar, pueda usted tomar decisiones. Por eso siempre se dice, usted no puede tomar decisiones enojadas, no. O sea, usted puede hacer una pausa si quiere. Ya está peleando con alguien, ahora hemos visto que los conflictos han aumentado por el confinamiento, por los espacios muy breves que tenemos en los departamentos, en las casas, porque estamos un poquito hacinados. Entonces suele aparecer la rabia porque nos sentimos bajo amenaza. Entonces si alguien nos dice algo, actuamos reactivamente.
Yo no le digo que no actúe reactivamente, lo que le digo es que esa reacción, esa actitud reactiva dure poco tiempo en su cuerpo. ¿Por qué? Porque está de por medio el cortisol y la adrenalina, que al final terminan pasándonos la cuenta con el tema de la posibilidad de enfermarnos de tanto enojarnos. ¿Ya? Entonces colabora la oxigenación, colabora el tomar agua, colabora el hecho de que usted camine y transite de un lugar a otro. Es decir, hoy día estamos confinados, no podemos salir, bueno, quizás puedo bajar la escalera. Quizás puedo bajar la escalera y en ese bajar la escalera voy a desarrollar motricidad gruesa porque voy a cambiar mi foco de atención, ya no va a ser mi foco de atención la pelea, sino que mi foco de atención va a ser no caerme por la escalera porque está oscuro y porque voy caminando rápido. Cuando usted realiza ese desplazamiento de atención, inmediatamente su sistema amigdalar se desconecta, por así decirlo, deja de tener predominio en su conducta y usted puede pensar y desarrollar de mejor forma el circuito para que empecemos a tomar las decisiones y pensar de manera más racional, que es un predominio. Entonces, si esto nosotros lo aprendemos desde niños, ¿cómo lo podemos aprender aparte de esto que le digo? Aparte del agua, del oxígeno, del caminar, del tener glucosa a la vena, por así decirlo. Sirve mucho, después de un disgusto, de un conflicto, pensar qué pasó. ¿Qué situación nos llevó ahí? ¿Nos llevó la falta de expectativa o el exceso de expectativa? ¿Nos llevó el hecho de que no se cumplieron mis deseos? ¿Cuántas veces nosotros nos hemos enojado con nuestros jugadores? Sobre todo el año pasado, que estuvimos tan malitos. Entonces nosotros íbamos al estadio, veíamos el partido, estábamos empatando, ellos caían bajo secuestro amigdalar, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Porque como que perdían la confianza en sí mismos y nosotros nos daba rabia. Evidentemente nosotros somos una hinchada distinta a otros, no denostamos tanto públicamente a nuestros jugadores, pero sí sentíamos rabia, sí sentíamos, pucha que lata no poder salir adelante. Pero después uno llegaba a la casa y con mente fría, por eso el concepto mente fría es importante, pensábamos qué es lo que era el planteamiento del entrenador, los jugadores que no estaban comprometidos con la camiseta, qué era lo que estaba influyendo en ese mal momento deportivo de la Universidad de Chile. Claramente estábamos dominados por la amígdala y muchas veces nos costaba encontrarle la razón a tanto mal rendimiento, teniendo buenos jugadores, teniendo una hinchada espectacular. Entonces, si fuimos capaces de hacer esas reflexiones después en la casa, con la familia, con los amigos, conversando, mira, yo creo que esto... Y cuando entramos a la parte de la lógica, ahí se activa su neocórtex. Entonces, ¿qué debería hacer uno con los niños para provocar esto? Para que esto fuera parte de la dinámica emocional y tuviéramos menos costo en nuestra salud mental, en nuestra salud cerebral. Enseñar a los niños a reflexionar. Por ejemplo, usted tiene un hermano pequeño, tiene un hijo, tiene una hija menor de 6 años y al niño se le cayó algo. Se le derramó el jugo en la mesa. Y acabábamos de limpiar, entonces nosotros decimos, oye, pero mira, fíjate. En vez de decirle eso, en vez de apelar a que él se fije, porque claramente ya no se fijó y el vaso ya se derramó, un poco preguntarle, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te sientes con esto? Pucha, me siento mal porque te hice enojar, me dio pena porque el niño se puso a llorar. Entonces, conectarlo con que las cosas ocurren, pasan, pero siempre hay una causa y siempre hay una consecuencia. Y siempre hay un sentimiento y una emoción vinculado a esa causa y a esa consecuencia. Antiguamente uno no tenía mucha oportunidad de reflexionar porque uno se mandaba una embarrada y te daban con la escoba, te daban con el plumero, con lo que pillaba la mamá, con la chancleta, ¿no? Y no tenías posibilidad de reflexionar. Quizás por eso, y no culpa a la madre porque ellas tuvieron las mismas pautas de crianza, culpa un poco a esta sociedad que hablábamos la semana pasada, esta sociedad como violenta en la cual hemos crecido, de que validó la violencia como una forma de resolver los conflictos. Entonces, si un niño es educado en un patrón diferente, donde va a haber reflexión, donde desde chiquitito
él se va a poder preguntar, donde es chiquitita ya se va a poder preguntar, pucha, a ver qué pasó, cómo lo puedo hacer mejor, y la posibilidad de mejorar, la posibilidad de que no nos vamos a quedar pegados en el error. No le voy a estar diciendo todos los días a mi hijo chico, oye, no vaya a derramar el jugo de nuevo, oye, pero mira, no seáis pavo, porque eso le va a generar una creencia limitante, y claramente ese niño va a estar con su sistema reptiliano y su amígdala cerebral activa. Entonces cada vez que me vea va a decir, no, me van a retar. Entonces ahí surgen los niños inhibidos, los niños tímidos, estos niños retraídos. Entonces, oye, ¿qué le pasará a este niño? Claro, si ya le dijeron que no se moviera, si ya le dijeron que no hablara, si ya le dijeron que se quedara tranquilo, y él tiene que obedecer al adulto, porque si no lo pueden maltratar. Pero si educamos de otra manera, si educamos en la mediación, si educamos en la conversación, en el diálogo, en el imperativo de esto tan bonito que tenemos los seres humanos y tan distintos con otros animales, que es el poder comunicarnos. Más encima con un diálogo, con palabras que además hemos ido adquiriendo por la socialización, el niño va a generar posibilidades de reflexionar. Hay un libro maravilloso de poesía, que es de Pablo Neruda, se llama El libro de las preguntas. Todo niño menor de 8 años debería leer ese libro porque tiene preguntas. Dice, por ejemplo, ¿por qué la luna se baña en el río? Uno dice, es una metáfora, ¿no? La luna no se baña. Bueno, pero la poesía construye realidades ficticias, ¿no? Que hacen esbozar y describir lo que uno vive de manera diferente. O esa misma canción nuestra, ¿quién sabe por qué el cielo es azul? ¿Quién sabe por qué el cielo es azul? ¿Se acuerdan de esa? Porque Dios es bullanguero, de los de abajo le gusta la U. Si tú le dices a un niño, a ver, ¿por qué crees tú que el cielo es azul? Ah, porque es de la U. Ya, ¿y por qué el cielo sería de la U? Ah, porque tiene estrellas, porque es luminoso, porque es bonito. Y ahí, con esa simple reflexión, el niño está activando sus patrones de neocórtex, está activando sus capacidades de razonamiento. Si esto fuera a nivel escuela, nosotros deberíamos tener desde primero básico filosofía, por ejemplo, y educar a los niños a preguntarse sobre temas de la vida, sobre los temas de los valores. Lamentablemente, filosofía lo tenemos casi en primero medio, con un par de horitas. Lo sé, pues yo soy profe de filosofía también, y cuando hacía clase en realidad tenía 3 horas a la semana, y donde en realidad eran muchos los temas y pocos los tiempos, y donde ya los chicos tenían ya otras formas de relacionarse. Llegábamos un poquito tarde con la filosofía. La filosofía se tiene que enseñar en el primero básico. Y todo esto que le menciono tiene un nombre. Todo esto que le menciono tiene un nombre. Se llama metacognición. La capacidad que un niño, una niña, un adolescente, un adulto pueda saber cómo aprende y cómo entiende su propia realidad en metacognición. Y esa posibilidad la tenemos todas las personas. ¿Sabe por qué no la usamos? Porque en primer lugar nadie nos contó esta historia en el minuto justo, y segundo, nos tienen sobreviviendo. Porque si hay algo que hace esta sociedad neoliberal es tener activa todo el día nuestro sistema reptiliano. Hoy día, en plenos tiempos de pandemia, donde tenemos tanta necesidad, la única necesidad, entre comillas, que el Estado está resolviendo es la comida. ¿Y cuántas otras necesidades no están presentes? Las necesidades emocionales, las necesidades afectivas, las necesidades de convivencia, están todas afectadas. Pero solamente estamos priorizando por la sobrevivencia. Y eso nos hace evaluar esta sociedad como una sociedad que promueve el conflicto. Porque esta es una sociedad cuyo diseño promueve el conflicto para mantenernos a nosotros bajo secuestro amigdalar, para mantenernos a nosotros con predominio de nuestro sistema reptiliano. Y cuando transitamos hacia el otro, hacia el límbico o hacia el neocortesiano, pasa lo que pasa, pues. Usted ha tenido miles de ejemplos estas semanas de cuando alguien aparece diciendo algo consciente, algo concienzudo, algo estadísticamente significativo, como lo hizo, por ejemplo, la periodista Alejandra Mato hace un mes,
cuando dijo que aquí no se estaban contando bien las personas fallecidas en la pandemia? Alarmista, que ella no tiene idea si ella no está en Chile. Y hoy día sabemos que ella tenía la razón. ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer a alguien cuando tiene la razón? Nos cuesta porque no estamos acostumbrados a validar los razonamientos. Porque nos hemos quedado atrapados más bien en el instinto. Entonces, si queremos generar buenas acciones, tenemos que hacer esta alianza. Tenemos que tener instinto, eso es lógico, porque todos tenemos que colaborar y sobrevivir, y tenemos que salir adelante en eso. Pero también básicamente necesitamos tener activo nuestro sistema emocional, sobre todo en este patrón de la regulación emocional, para que así se active la posibilidad de pensar. Y esto de la regulación emocional es súper importante porque también hemos sido expuestos a un sinnúmero de reacciones negativas con las emociones. Delante veía un video que mandó una amiga donde aparecía el sesgo de que los hombres no pueden llorar, que es un sesgo antiguo de mi generación, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con el varón? Un varón inhibido emocionalmente, íntimamente muy limitado para expresar emociones, y uno tenía papás que te saludaban con la mano y con suerte te daban un abrazo así como si estuvieran saludando al caballero del diario. Hoy día, afortunadamente, la fluidez emocional de las nuevas generaciones es un poco más expresiva y bastante mejor dispuesta, sobre todo con los roles de familia, ¿ya? Sin embargo, tenemos siempre que considerar que este modelo societal está diseñado para que nosotros solamente queramos sobrevivir, no para que nosotros queramos explorar nuestras emociones, generar nuestros sentimientos, armonizar nuestras ideas, revisar nuestros componentes afectivos, sino que básicamente nos tiene ahí limitados. Por eso que cuando la teoría de Pocke-McLean es súper antigua, es de los años 60, y recién vino a tener cierto grado de luminosidad a principios de los años 90. ¿Por qué pasan esas cosas en la ciencia? Porque en cierta medida el irrumpir con esto de que todos tenemos la posibilidad para pensar, de que todos tenemos la posibilidad para emocionarnos, de que todos podemos tener la posibilidad de crear, durante largo tiempo fue patrón de algunos, no patrón de todos. Hoy día estamos mucho más ambientados al reconocimiento de este funcionamiento cerebral y por ende estamos mucho más cercanos a un desarrollo integral. Recordemos también que estos patrones de funcionamiento cerebral comprometen órganos que están dentro de nuestro cerebrito. Ya decíamos, el sistema reptiliano tiene que ver con mi corteza, con mi tronco cerebral, con mi encéfalo, que son los que me dan movimiento. Por eso que cuando yo me enojo y viene el instinto, lo primero que hago es correr, lo primero que hago es arrancar, lo primero que hago es moverme rápidamente y salir de la situación de conflicto o de amenaza, porque ahí hay un patrón motriz que está vinculado a nuestra sobrevivencia. Por eso que en el estallido social, cuando aparecían los caballeros de verde, todos arrancábamos. ¿Por qué? Porque estaba de por medio de nuestra sobrevivencia. Ahí estábamos bajo sistema reptiliano. Entonces, después de que aparece el sistema reptiliano, siempre va a venir la emoción. Y la emoción, la idea, más que controlarla, porque no hay que controlar las emociones, porque no hay que inhibirla, no hay que esconderla, es modularla. Y para eso usted tiene que estar siempre revisando cuáles son las situaciones que a usted le ponen en alerta. ¿Ah? Cosa que usted vaya conociendo su sistema de alerta. Que usted vaya conociendo que si pasa algo, usted va a reaccionar así. Entonces usted tiene un patrón de reacción. Y uno dice, no, pero si yo siempre he reaccionado así, nunca va a ser distinto. Usted tiene un cerebro plástico, recuerde que tiene un capital neuronal de 850.000 millones de neuronas, con los cuales usted toma decisiones. No es que uno no pueda cambiar de reacción, uno sí puede cambiar de reacción, uno sí puede buscar nuevas formas de actuar frente a las cosas. Yo lo vi en el estallido social.
Era imposible pensar que en algún minuto nosotros íbamos a juntarnos con la gente, con algunos barristas de Colo-Colo a generar un algo juntos, ¿no? Y se dio. Y se dio porque descubrimos que teníamos un propósito común, que más allá de que cada uno siga sus colores, para mi gusto nosotros mejor que ellos, pues somos más leales y más fieles, había en ese minuto una misión superior, que era el dar cuenta de los cambios en este país. Entonces, ahí ustedes se dieron cuenta de que, si bien es cierto, no cambió la percepción completa de la relación con el rival, sí cambió la forma de interpretar determinados eventos con ellos. ¿Ya? ¿Y por qué podemos hacer eso? Porque así como tenemos estos sistemas activos, también tenemos el sistema de razonamiento. Y hay que darle permiso a la razón para vincularse a las emociones y ahí generar una coordinación, ¿ah? E ir disminuyendo paulatinamente, salvo en eventos absolutamente necesarios, la posibilidad del instinto. Es decir, si yo estoy enfrentado a una amenaza concreta y real porque me van a asaltar, obvio que tengo que arrancar, pues no me voy a poner a conversar, no, mira, en realidad déjame explicarte, yo no tengo dinero ahora, no tiene sentido. Pero tampoco puedo tener como predominio mi sistema reptiliano, tampoco puedo andar pensando todo el día solo en sobrevivir, porque eso no es dable para nuestra condición de seres triúnicos con un cerebro tan perfecto que permite gestionar otras cosas más allá de la sobrevivencia. Por eso que hoy día es importante no solo saber esto, porque este es un dato teórico, concreto, sino que también es importante cómo lo podemos llevar a la práctica. Entonces, antes de desatar nuestra ira, de desatar nuestra furia, tenemos que empezar a reconocer qué es lo que nos molesta. Cuando usted tiene claro lo que le molesta, usted lo puede decir. Usted pelea con su mamá, con su papá, usted pelea con su pareja. Entonces, no, pero no me digáis nada, no me digáis nada. Y ese no me digáis nada es puro cerebro reptiliano, es pura amígdala cerebral, ataque, bloqueo, huida. No hay ninguna posibilidad de diálogo en eso. Pero ¿en qué minuto yo le digo a la otra persona, sabes qué? Esto me molesta de ti. ¿Sabes qué? Esto no me gusta que está pasando. ¿Por qué? Porque la posibilidad de abordar un conflicto y ojo que dije abordar, no resolverlo, porque a veces los conflictos tienen más latencia, tienen más larga data, y no se resuelven inmediatamente. Pero sí la posibilidad de revisarlo es contarle al otro lo que me molesta. Y decirle, mira, me molesta esto otro, y en realidad... Y cuando las situaciones no dan de más, ahí vienen los distanciamientos de los amigos, de las parejas, incluso de la familia. Y uno dice, no, pero qué terrible. No, pues si también es una posibilidad. Porque no podemos solo sobrevivir. No podemos estar atados solo a este sistema de sobrevivencia, de salvaguardar solo nuestro instinto. Tenemos un tremendo sistema límbico que permite que yo pueda modular mis emociones, y por otro lado tenemos un extraordinario sistema neocortesiano que en realidad es un montón de masa encefálica que empieza aquí y termina por acá, que me permite el razonamiento, que me permite la interacción, que me permite el diálogo con el otro. ¿Ya? Y para que esto ocurra, lo que le decía, lo podemos aprender, lo podemos enseñar, lo podemos educar. En nuestro país, en América Latina y quizás en el mundo, falta educar nuestras emociones. Falta educarnos en inteligencia emocional. Falta buscar las maneras distintas de resolver las cosas, porque no va a ser siempre a palo. Lo hemos visto en estas últimas semanas, este drama que ocurrió en Estados Unidos con la muerte de ese ciudadano de raza negra, ¿no? Que no tuvo ninguna posibilidad de sobrevivir porque el imperativo del policía era mantenerlo sujeto, aún así estuviera de por vida su muerte, como finalmente y lamentablemente ocurrió. Entonces cuando uno ve las manifestaciones en Estados Unidos, las mismas nuestras, estaban todas con contenido instintivo y emocional.
lo importante de eso es poder gestionar un razonamiento. Cuando nosotros descubrimos que después de la hecatombe y después de la irrupción del estallido social, vino un momento en que nos empezamos a organizar, vino un momento en que nos empezamos a reunir, vino un momento en que dijimos, sí, la calle, sí, la defensa de los derechos humanos, sí, obviamente, y algo más. Y empezamos a construir distintas plataformas y esta sociedad de hoy junio, es muy distinta a la que era en septiembre del año pasado. ¿Por qué? Porque pasamos de esa conflictividad social que está pendiente todavía y que probablemente se va a agudizar, a definir qué hacíamos frente al conflicto. Y sí, una cosa es ir a la batalla, súper, pero otra también es construir propuestas. Y en ese sentido, nosotros mismos con la Asamblea de Hinchas Azules, todo este proceso maravilloso que se ha construido para recuperar el club, ha tenido todas estas tensiones, ¿no? De primera solamente decir, oye, mira, estos gallos que se roban. Sí, eso fue así. Pero también hemos ido construyendo propuestas. Hemos ido construyendo asociatividad. Hemos ido generando todas estas actividades maravillosas, como la rifa, como el rescate de nuestras históricas jugadoras, como las obras literarias que se estaban haciendo hasta el día de ayer con el concurso. Aquí, en esta asamblea, se transitó de este instinto de salvaguardar a la Universidad de Chile a algo súper concreto, que es tener un plan de trabajo, que es tener gente asociada, que es tener miles de hinchas vinculados. Esa es una demostración que esto puede hacerse y que esto puede ocurrir. Así que, a echar a andar nuestro neocórtex, a respirar profundo cada vez que veamos a ciertos sujetos en la tele, porque ya sabemos que no van a hacer nada, entonces mejor ya a esta altura ni siquiera verlos. Y apostar por nuestra capacidad de trabajo, por nuestra capacidad de razón, por nuestra capacidad de diálogo entre nosotros, para generar propuestas que al final le hagan bien a nuestros hinchas, a nuestra gente, a nuestros niños sobre todo, a nuestras familias y a nuestra comunidad. Eso es lo que les queríamos compartir hoy día, de cómo el cerebro triuno tiene que ver con esto, los conflictos, y de cómo también los podemos aprender a manejar. Así que voy a ver si aquí hay algún comentario, porque estoy sin posibilidad de ver los mensajes acá en el chat de la tablet que uso para estas transmisiones. Y básicamente reconocer que este es un tremendo espacio, que yo lo agradezco mucho, porque estas cosas hay que socializarlas, hay que contarlas, hay que involucrarse con estos temas. El hecho que esta hinchada sea tan versátil y tenga tanto tema y tenga tanta notoriedad, es claramente una demostración que estamos usando muy bien nuestras capacidades cerebrales, nuestro funcionamiento, y por ende estamos generando iniciativas que consolidan la unidad del pueblo azul en torno de un objetivo mayor, que es recuperar el club para su gente. Así que, queridos camaradas, que estén muy bien, un abrazo a la distancia, a cuidarse mucho en estos tiempos de pandemia, y nos veremos prontamente en un nuevo lunes con nuestra psicología bullanguera. Aguanta Azules, que estén muy bien.